social que estudia los recursos escasos. La escasez es la insuficiencia de recursos que tiene una persona para satisfacer sus necesidades. La economía también es conocida como ciencia de la elección o ciencia de la escasez. La palabra economía proviene de las palabras griegas oikos y nomos. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa administración. Lo que quiere decir es administración de la casa, pero ese es un enfoque neoclásico. Pero en el enfoque socialista se divide en tres palabras griegas, que es oikos, nomos y polis. Polis, que es sociedad. La economía es considerada ciencia social, ya que estudia cómo se toman decisiones para asignar recursos limitados y satisfacer necesidades, analizando la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como sus efectos en el bienestar y la eficiencia. Finalidades de la economía. Las finalidades de la economía se dividen en dos, en el fin teórico y en el fin práctico. El fin teórico desarrolla teoría, leyes y modelos económicos que traten de explicar la realidad. En el fin práctico, buscan el bienestar general para solucionar el problema económico. La economía se divide en economía positiva y en economía normativa. La economía positiva estudia la realidad tal y como es. La economía normativa estudia la realidad como quiere que sea. La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. La, la economía descriptiva regula información gracias al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. La teoría económica nos habla de teorías, modelos, leyes y principios. La teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia los agregados económicos y la macroeconomía estudia al Estado. La economía normativa se divide en política económica. La política económica se concreta al deseo. Y la política económica se divide en política fiscal, política monetaria y política exterior. La política fiscal está a manejo del Ministerio de Economía y Finanzas. La política monetaria es el control de la oferta monetaria por el Banco Central de Reservas del Perú. Y la política exterior estudia todo lo que es comercio exterior. Aquí pasaré a explicarles sobre la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, ya sean las familias y las empresas. En la macroeconomía estudia el comportamiento de la economía como un todo. Después de hablar lo que es la microeconomía y la macroeconomía, les voy a hablar los objetos de estudio de la microeconomía. La microeconomía estudia la teoría de la demanda, teoría de la oferta, modelos de mercado y teoría de los precios. Después de hablar de la microeconomía y lo que estudia, hablaremos sobre la macroeconomía y sus estudios. La macroeconomía estudia los agregados económicos, la inflación, la pobreza y la demanda agregada, ya que es sumamente importante para lo que es importaciones y exportaciones. Ahora hablemos de por qué la economía o la ciencia económica es considerada como una ciencia social. Ahí nace la pregunta, ¿por qué la economía es una ciencia social? Pues ciertamente la ciencia económica está relacionada con otras ciencias sociales, las cuales son la antropología, la historia, las ciencias políticas o la antropología. Sin embargo, hay un punto importante en todo esto, y es que todas estas comparten un objeto de estudio. En este caso, es el estudio del desarrollo de las sociedades económicas, de los grupos sociales en el tiempo, a través del intercambio y del uso de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Anteriormente podíamos decir que podíamos satisfacer nuestras necesidades con el intercambio de presas, de comida. Sin embargo, hoy en día satisfacemos nuestras necesidades con el intercambio de dinero, de bienes, de bienes inmuebles, muebles, etc. Otro punto importante que demuestra de por qué la economía es considerada una ciencia social son las categorías económicas. Las categorías económicas son específicamente cuatro, las cuales son primeramente la plusvalía, la cual desarrolla la cual nace junto con el desarrollo del capitalismo. Esta se basa en que a través del tiempo el valor de un bien aumenta y puede ser vendido a un mejor precio que el precio inicial, o también puede decaer. Seguido de esto tenemos al feudalismo. El feudalismo se desarrolló en la Edad Media y este se basaba en
en la administración, la repartición de tierras en base de la pirámide jerárquica que existía en ese entonces. Seguido tenemos a lo que es el dinero, el cual aparece en reemplazo del trueque que existía anteriormente y que lo demuestra la historia Este aparece para realizar transacciones económicas, para realizar relaciones económicas más grandes. Y por último tenemos a lo que es el mercado, el cual es el surgimiento de una empresa para poder realizar relaciones económicas, esta vez de mayor nivel. Ahora vamos a explicar de por qué la economía es considerada una herramienta política. La economía, como sabemos, se basa en teorías, en planteamientos y en leyes económicas. ¿Qué queremos decir con esto? Que la ciencia económica es una herramienta política debido a que influye bastante en lo que es las decisiones de un grupo social. Este planteamiento ya es bastante conocido, y es que esto fue planteado por Aristóteles antes de la era cristiana. Como hemos mencionado, la economía influye bastante en los grupos sociales a través de nuestra historia, a través de la historia de nuestra sociedad. Es por eso que la economía es la ciencia que estudia la producción, la distribución, el consumo de los bienes y servicios. Citando al economista Alfred Marshall, podemos decir que la economía es el estudio de la humanidad en los asuntos de la vida cotidiana. Algo que podemos hablar es que cuando una economía es bien dirigida, o sea, se administra de buena manera los bienes y servicios y se aumenta, por ejemplo, los bienes a comparación de otras épocas de manera que no afecte el equilibrio existente, se puede desarrollar una muy buena economía. Es algo que se demuestra bastante en los países de primer mundo como lo son Estados Unidos, Europa, etc. Por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que es la economía de mercado, la cual se basa en que las producciones de los mercados y en el intercambio de bienes es bastante influenciado por muchas empresas, por muchas personas de manera divergente. Existe la contraparte de la economía de mercado, que es la economía dirigida. Esta economía fue puesta en práctica por la Unión Soviética, la URSS. Sin embargo, esta economía fracasó notablemente y no se pudo realizar de manera correcta. Es por eso que se suele decir que la economía de mercado es una mejor opción ante una economía de un país. También podemos decir que la economía tiene sus altibajos. No toda economía funciona de manera lineal o va en ascensión, sino también tiene sus caídas. Estas caídas las llamamos recesiones, algo que actualmente sucede en nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos existió distintas recesiones. En 1977, en el 2001, 2007, en 1981 y 1990. Las cuales, por ejemplo, en el 2007, 2008, mostraban que, por ejemplo, normalmente en épocas navideñas, en épocas de agosto, podíamos ver a muchas personas anteriormente en los centros comerciales, en los mercados, comprando distintas cosas. Sin embargo, debido a la recesión, en los centros comerciales ya no se encontraba tantas personas. Esto demuestra las caídas que existen ciertamente en la economía. Por último, un último punto para demostrar de por qué la economía es una herramienta política, están lo que son las relaciones económicas. Tenemos acá dos conceptos que coexisten, que se relacionan entre sí, que son la economía política y la política económica. Mientras que la economía política se encarga de crear leyes, de distribuir las leyes económicas, la política económica se encarga de aplicar estas leyes, de tomarlas en cuenta y de, como he dicho anteriormente, aplicarlas para obtener un fin, para obtener un beneficio a su propia persona. Muchas gracias. Los objetivos de la política económica son tres. Desarrollo económico, que busca que la economía se siga desarrollando y siga
en pleno avance. La estabilidad económica busca que la economía no se estanque y se siga manteniendo estable, y así podemos evitar una recesión económica. Ahora, una eficiencia distributiva busca que al momento de hacer la importación o exportación, los productos nos generen más ganancia. Ahora los instrumentos que se dividen en dos, que es la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía tiene instrumentos fiscales, instrumentos monetarios, instrumentos cambiarios, y la microeconomía tiene instrumentos coadyuvantes. Ramas de la economía: economía agrícola, economía nacional, economía internacional, economía industrial, economía laboral y economía social. La economía agrícola son actividades agrícolas que son aspectos económicos, en lo cual aquí priorizas todo lo que es la mercadería, para que puedas así generar tu mercancía propia. Y también ahora hay economía nacional, a lo cual son aspectos de producciones nacionales que son agregadas al estudio de la macroeconomía. Técnicamente, ¿qué quiere decir esto? Que la macroeconomía está incluida en lo que es a nivel nacional, ya que sabemos que es en torno a todo en sí lo que es a nivel general. La economía internacional. Aquí ya nos hacemos referencia a lo que las transacciones que se hace con un país externo, lo que quiere decir que es la importación, la exportación, se hace en medio para que ambos países se puedan beneficiar. Tanto Perú vende materia prima y el otro vende lo que es materia ya compuesta, y así el Perú lo puede vender. Y ahora hay economía industrial, en la cual la economía industrial aquí se empieza con lo que es el comercio para que tú puedas producir y así puedas tú vender. Ahora hay economía laboral, en la cual acá más que nada se basa en el trabajo, con lo que se abarca en el estudio de la PEA, que es la población económicamente activa. Ahora vamos a la economía social, en lo cual acá prioriza el bienestar social y así evitar problemas económicos como es la destrucción del medio ambiente, una crisis política, una crisis económica. Ahora hablemos sobre la importancia de la economía, ya que sabemos que la economía nos apoya en muchos aspectos, porque nos ayuda a solucionar lo que son problemas económicos y asimismo nos ayuda a solucionar conflictos económicos. Debido a esto es que la economía ha evolucionado con el tiempo junto con nosotros, ya que antiguamente la economía te ayudaba para satisfacer lo que son necesidades básicas, pero actualmente la economía va a más allá de eso. Y actualmente la economía ya nos ayuda a lo que son a solucionar problemas, a solucionar actividades económicas, y así a través se vuelve más complicado los demás problemas, pero como la economía sigue y sigue evolucionando junto con la sociedad, eso nos ayuda a formar a que tenga una forma más avanzada y así poder mejorar, ya que sabemos que la economía lo que busca es solucionar la escasez. Y con todo lo que ha estado evolucionando, se puede lograr solucionar la escasez, ya que actualmente el Perú en sí es un gran ejemplo, debido a que por más que la pandemia en sí a varios países los ha dejado estancados, el Perú ha sido una excepción de ellos, ya que la economía acá se ha mantenido y se ha preservado aún. Y es por eso que acá en el Perú se conoce que el sol peruano es como si fuera el dólar de acá de Sudamérica, porque nosotros, la economía del Perú se mantiene todavía. Y, es, y eso es lo que en sí sería la importancia de la economía, porque es lo que en sí ayuda a todo un gobierno. Proceso económico. Aquí se habla de la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión, a lo cual esto sí sigue como si fuera una cadena, debido a que primero produces para que después tú lo mandes al mercado, a lo cual ya sería la circulación. Y una vez que ya está en el mercado, acá se empieza a distribuir, debido a que ya se empieza a lo que es a vender, se empieza a lo que es el consumo y recuperas tu capital en la inversión y de aquí vuelve a seguir ese ciclo. Y como podemos observar, todo este ciclo se mantiene y sí o sí todo se da, porque si es que no hay producción, no hay circulación, y si no se circula, tampoco se distribuye. Y a la vez, si es que
tú no consumes, obviamente tampoco vas a distribuir. Y ahora, al momento de que tú produzcas, tienes que tener una inversión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso económico es también vital para todos estos aspectos.